Buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Son ya 7 años seguidos los que llevamos presentando el balance de energía eléctrica de Extremadura. Con este balance ponemos a disposición de la sociedad extremeña toda la información sobre los componentes del sistema eléctrico regional y los grandes cambios que se están produciendo en el mismo. En resumen, 2021 fue un año de máximos históricos. Este balance pone de manifiesto la pujanza de la generación de energía eléctrica en Extremadura, que experimentó un gran incremento, concretamente del 15,5%. Por su parte, la demanda de electricidad repuntó también por encima de un 2%, que refleja una clara remontada tras 2 años de descenso como consecuencia de la pandemia. Y la potencia total instalada de nuestra región alcanzó un registro máximo histórico de 9.118 megavatios gracias a la instalación de 1.312 megavatios fotovoltaicos adicionales. El 78% de nuestra potencia total instalada corresponde a plantas de generación renovable. Extremadura sigue siendo en 2021 la región con la cuota más alta de generación libre de CO2 equivalente, alcanzando el 99,7% de nuestra estructura de generación. Nuestro balance eléctrico continúa siendo netamente positivo, siendo excedentario en un 79% de nuestra producción. La generación de energía eléctrica renovable supone un 185% de nuestra demanda. Pero si lo circunscribimos exclusivamente a la tecnología solar, termosolar y fotovoltaica, supone el 134% de nuestra demanda. Todos estos datos están disponibles en el balance eléctrico que está colgado en nuestra web, Industria Extremadura, y del que os hemos pasado un resumen gráfico. Entrando al detalle del apartado de la demanda. La recuperación de la actividad tras los efectos más perjudiciales de la demanda provocó el aumento de la misma en Extremadura en un 2,19%, ligeramente por debajo del incremento nacional, que fue de un 2,57%. A lo largo del 2021, las diferentes olas de la pandemia han impedido una normalización de la actividad, aunque la evolución tanto del empleo, un 4,2%, como del PIB, un 3,8%, muestran una recuperación tras 2 años de retroceso. Se sigue constatando un desacoplamiento entre la evolución del PIB y la demanda energética, que puede responder a algunos efectos estructurales como el cambio de la estructura productiva o la mejora de la eficiencia energética. Concretamente, en 2021, nuestra demanda de electricidad fue de 5.060 gigavatios hora, lo que representa el 1,97% de la demanda nacional y el segundo valor más alto de la serie histórica tras el 2018. La demanda per cápita en el año 2021 se situó en Extremadura en 4,78 megavatios hora por habitante. En cuanto a la electricidad consumida, con datos de las empresas comercializadoras, se acercó a los 4,4 millones de megavatios hora, un incremento interanual del 3,86% que abunda en la idea de un mayor dinamismo económico de la región. En cuanto al apartado de la generación de energía eléctrica, señalar que la generación de energía eléctrica en nuestra región alcanzó un máximo histórico de 24.672 gigavatios hora, un incremento del 15,5% respecto al 2020. Este relevante aumento tiene su origen en el crecimiento en un 55,6% de la generación renovable en 2021 con respecto al año anterior. Crece la generación renovable gracias a, por una parte, el significativo alza de la producción solar fotovoltaica, que volvió a duplicarse como consecuencia de la puesta en servicio de 1.312 megavatios adicionales, de forma que el parque fotovoltaico extremeño registró una potencia total en 2021 de 3.881 megavatios.
Cabe destacar que más de la mitad de la generación renovable en Extremadura, el 52,7%, fue obtenida gracias a las instalaciones fotovoltaicas. Por su parte, la generación eléctrica termosolar también creció, menos, pero creció un 5%. Por segundo año, la generación hidroeléctrica también aumentó un 48,4% y también registraron incrementos la producción eólica, un 6,87%, y la térmica renovable, la biomasa y el biogás, con un 4,19%. En conjunto, la generación de energía eléctrica a partir de renovables fue de 9.375 gigavatios hora, es decir, el 38% de la producción total. Por su parte, la generación no renovable, con origen nuclear, descendió muy levemente, un 0,36%, debido al régimen normal de operación de la central, mantenimiento, recarga de combustible, etc. En conjunto, la estructura de generación eléctrica en Extremadura muestra que la energía no renovable, principalmente la nuclear, sigue predominando, aportando un 62%. La fotovoltaica aporta un 20%, la hidráulica un 8,8%, la solar termoeléctrica un 7,6%, la térmica renovable un 1,1% y la eólica aporta un 0,5%. Dado el empuje que está experimentando el autoconsumo en nuestra región, este año hemos incluido en el balance un apartado específico sobre la generación distribuida. El año pasado se pusieron en servicio 1.183 nuevos autoconsumos con una potencia instalada de 11 megavatios. De ellas, 1.007 son instalaciones particulares, 132 fueron para empresas y 44 en otras entidades. Esta evolución positiva, con incrementos de más del 200% interanuales, se ha acelerado considerablemente, ya que en lo que llevamos del 2022 se han autorizado 1.618 instalaciones con una potencia instalada adicional de 17 megavatios. A día de hoy, los datos globales muestran 3.365 instalaciones para una potencia total instalada de 44,6 megavatios, quedando más que patente el ascenso de este sistema de generación. Por último, la comparativa con España arroja varias conclusiones. La producción de energía eléctrica en Extremadura representa el 9,5% del total del conjunto de España, ocupando el cuarto lugar en el ranking nacional, subiendo 2 posiciones con respecto al año 2020. La generación de energía eléctrica renovable regional representa un 7,8% del total del conjunto del país, ocupando el 6º lugar en el ranking nacional, subiendo también un puesto con respecto al año anterior. En cuanto a la comparativa entre producción de energía eléctrica renovable y demanda, Extremadura ocupa el primer lugar en el ranking nacional. Para concluir, me gustaría indicar que los objetivos que nos habíamos marcado con el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima se van cumpliendo en cuanto a la transformación energética, poniendo en torno a 1.000 megavatios nuevos de potencia renovable al año. En 2020 fueron 1.494 megavatios adicionales. En 2021 han sido 1.321 megavatios. En el primer semestre de este año ya han entrado en operación 165 megavatios de potencia adicionales hasta los 4.046 megavatios que hoy mismo computa Red Eléctrica. A ellos se sumarán muchos de los 1.788 megavatios que hoy están en construcción, concretamente en 42 instalaciones renovables, entre las que se incluye también el Parque Eólico Merengue 2. Además, otros 53 proyectos con una potencia instalada de 1.181 megavatios ya cuentan con las autorizaciones administrativas e irán entrando también en construcción progresivamente. Además de lo anterior,
gracias al gran trabajo realizado en los 3 últimos años, con el liderazgo en ello del propio presidente de la Junta de Extremadura, contamos con una planificación de la red de transporte a horizonte 2026 que calificamos como la más completa de las últimas décadas. Esta planificación es un vector clave de la transición energética, con lo que el despliegue renovable va a tener en los próximos años suficiente cobertura técnica como para facilitar la integración de energías renovables en el sistema y el apoyo también al desarrollo urbanístico e industrial de alto impacto en la región. Los datos confirman que Extremadura mantiene una posición predominante a nivel nacional en el proceso de transición energética. Esto es gracias a la espectacular transformación de nuestro parque de generación hacia la sostenibilidad. Esta oferta energética renovable está siendo un estímulo para la atracción e instalación de nuevas industrias verdes de alto valor añadido en Extremadura. Además, los beneficios están retornando al territorio. Junto a los más de 900 millones de inversión en 2021, se habrían creado aproximadamente 3.500 empleos y unos 9,2 millones de euros se habrían ingresado en las distintas arcas municipales. El desarrollo renovable está suponiendo una de las mejores palancas que tiene Extremadura para progresar económicamente y reforzar nuestro compromiso con la sostenibilidad. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis plantear. Sí, por aquí. Buenos días, consejera. Ha hablado usted de las diferentes energías, ¿no?, renovables que se están llevando a cabo, eólica, termosolar, etcétera, pero me gustaría preguntarle por el hidrógeno. Si no me falla la memoria, se constituyó una mesa sobre el hidrógeno aquí en la región. No sé si se están habiendo diferentes avances, si hay alguna empresa extremeña que está llevando a cabo avances en este aspecto. Gracias. Gracias por tu pregunta. Efectivamente, se constituyó esa mesa del hidrógeno y desde la Junta de Extremadura nuestro agradecimiento a los componentes de esa mesa que están empezando a trabajar de una manera, pues yo creo que bastante interesante. La tecnología del hidrógeno es una tecnología que, bajo nuestro punto de vista, pues una tecnología de futuro. Ahora mismo el desarrollo es incipiente y yo creo que representa una oportunidad también de futuro y de desarrollo para Extremadura. Como digo, bajo nuestro punto de vista, tiene que recorrer un camino en cuanto a maduración desde el punto de vista tecnológico. Recordad que en Extremadura que el hidrógeno, la mayor parte, el mayor porcentaje del hidrógeno lo consume la gran industria, la industria pesada en España, ¿no? Por tanto, ahí serán los primeros desarrollos que se lleven a cabo en nuestro país en cuanto al hidrógeno, mientras se generan otras oportunidades de desarrollo en el mismo. Estaremos muy atentos a la evolución tecnológica del hidrógeno, sobre todo porque somos unos generadores naturales de hidrógeno verde. Sí, yo le quería preguntar, consejera, dos asuntos. El año pasado hemos visto, según los datos, que aumentó la energía procedente de centrales hidroeléctricas casi un 50%, con toda la problemática que hubo por esos desembalses en verano y que provocaron pues, situaciones como las que vimos en Monfragüe. Me gustaría saber si ha cambiado en algún punto esas concesiones o esos puntos para que este verano, que seguimos con sequía, no volvamos a ver unas situaciones parecidas. Y también le quería preguntar con otro tema. Hemos conocido esta semana la situación de Abengoa. Me gustaría saber un poco cómo nos va a afectar o si nos afecta de alguna manera el hecho de que esta empresa pueda desaparecer. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, es una mala noticia el que esa posibilidad exista. Impacto directo en la región, pues apenas, ¿no? Pero en general, para el conjunto de España, yo creo que es una mala noticia la situación en la que se encuentra esa gran empresa que fue en su día, ¿no? Y que tanta riqueza generó en el país, incluido también en Extremadura. Con respecto a la segunda cuestión, deciros que nosotros
ya manifestamos en numerosas ocasiones nuestro rechazo a las situaciones que se produjeron el año pasado. Reclamamos así al Gobierno de España, que es el competente en la gestión de las cuencas, pues actuaciones y se produjeron inmediatamente con esa modificación de la ley de aguas, ¿no? Estamos vigilantes en coordinación con los distintos organismos que tienen competencias concurrentes o que tienen algo que ver en las cuencas y deciros que partimos de una situación peor a la del año pasado, puesto que las aportaciones, las precipitaciones han sido mucho menores, ¿no? Entonces, vigilantes, preocupados no solamente por la cuenca del Tajo, sino especialmente también por la cuenca del Guadiana, especialmente en dos mancomunidades como son Tentudía y Molinos, ¿no? O lo que alimenta el embalse de Molinos. Sí, buenas, consejera. Me gustaría si pudiera hacernos un repaso de cómo está la cuestión eólica, ¿no? Las autorizaciones, si hay algún parque que cree que vaya a prosperar. A ver, ahora mismo tenemos en servicio un parque eólico, ya sabéis, que es Merengue 1. Tenemos en construcción Merengue 2 de 50 megavatios. Tenemos en tramitación administrativa un parque de 10 megavatios, también en el término municipal de Plasencia, que ha sido sometido a información pública hace breves semanas. Veremos cuando culmine el proceso de tramitación cuál es el resultado de las evaluaciones técnicas que se hagan del mismo. Y por otra parte tenemos un conjunto de otros 4 parques eólicos en el área de Montanche, en la zona de Montanche. Uno de ellos ya obtuvo declaración de impacto ambiental negativa, digamos desfavorable, una valoración ambiental desfavorable, y los otros 3 siguen en tramitación administrativa, esperando que en las próximas semanas pues, se emitan las resoluciones correspondientes. Sí, yo tengo una duda con respecto a los datos que nos da. Aquí también se incluyen los proyectos fotovoltaicos que están vinculados a los proyectos industriales, aunque solamente sean para proyectos para alimentar las plantas a las que están destinadas. Pienso, por ejemplo, en la fábrica de Trujillo de diamantes, que en principio entiendo que esa fotovoltaica que está vinculada a ese proyecto es solo para la fotovoltaica y no va a ir a la red. ¿También se incluirían allí en esta proyección de potencia instalada? El caso concreto de esa planta fotovoltaica no se incluye aquí. No se incluye aquí. Los proyectos que están aquí contemplados son proyectos que tienen punto de conexión a la red. Punto de conexión a la red, correcto. Hay autoconsumo que se diseñan solo para abastecer los consumos industriales y, por tanto, no necesitan punto de conexión a la red, y hay autoconsumo porque consumen 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana. Y hay otros autoconsumos que se plantean con esa posibilidad de verter excedentes a la red cuando el consumo es mejor que la energía eléctrica que se produce con el autoconsumo. En ese caso, sí necesitan punto de conexión. ¿Los proyectos industriales que tienen una planta vinculada a ese proyecto no se incluyen en el puerto de potencia instalada? Si requiriesen punto de conexión a la red o tuviesen punto de conexión a la red, estarían aquí incluidos. Pero vamos, depende del proyecto. El caso concreto que tú planteabas todavía no tiene punto de conexión a la red, aunque ellos el planteamiento principal que tienen es consumir toda la energía eléctrica que producen a partir de esa planta fotovoltaica. Sí, de los proyectos que se están hablando, algunos de ellos están todavía un poco por definir, pero por ejemplo el de CC Green en Cáceres, de los servidores, o incluso la fábrica de baterías que se puede instalar en Navalmoral, que todos están vinculados a un proyecto también renovable. ¿Esos volcarían a la red o son solamente para ellos? Porque también estamos hablando de plantas bastante grandes. Sí, ahora mismo, mira, hoy en día hay una clave que me gustaría compartir con vosotros. Yo lo he dicho en la intervención. Ahora mismo no hay proyecto industrial que se plantee sin un autoconsumo, especialmente fotovoltaico, asociado. Es la manera más barata de producir energía eléctrica. Por tanto, los industriales, que lo que buscan es costes bajos para sus procesos productivos y, por tanto, competitividad, no se plantean otro diseño que no sea incorporar instalaciones de autoconsumo. Por eso Extremadura está en una situación
muy bien posicionada, porque tiene recursos y ha demostrado que tiene una trayectoria, yo creo que favorable en el desarrollo de energías renovables, como lo hemos comentado, ¿no? No es baladí que seamos la región con mayor potencia solar fotovoltaica de toda España, y eso las empresas lo valoran y, por tanto, como sus procesos productivos van asociados a desarrollo de plantas fotovoltaicas para autoconsumo, pues nos miran con mucho interés, ¿no? Eso por ahí. Por otra parte, trasladaros que la concesión de nuevos puntos de concesión, de nuevos puntos de conexión a la red, ahora mismo se encuentra en una situación de stand-by desde el mes de junio del 2020. En el mes de junio del 2020, el Gobierno de España, el Ministerio para la Transición, dio un stop temporal para ordenar un poco todo lo que había con concesión de puntos de conexión, para analizar un poco la proyección de todo el parque renovable español. Con lo cual, desde el mes de junio del 2020 hasta la fecha actualmente, no se han podido solicitar nuevos puntos de conexión a la red, ¿vale? Es verdad que el pasado 20 de junio se produjo un punto de inflexión. Tras la aprobación de la nueva planificación de la red de transporte, teniendo en cuenta esas nuevas infraestructuras planificadas, ha aflorado, o ya Red Eléctrica ha calculado cuáles son los puntos de conexión para toda España, incluida Extremadura. Por cierto, Extremadura ha salido pues muy beneficiada de todo el proceso de planificación y, como consecuencia de ello, muy beneficiada en cuanto a nuevos puntos de conexión. Ahora, el proceso que se establece por parte del Gobierno de España para otorgar puntos de conexión, esencialmente o prioritariamente, va a ir por un procedimiento de concurso. Es decir, se señala una subestación que tiene capacidad de evacuación, según ese análisis que se publicó el pasado 20 de junio por parte de Red Eléctrica. Se abre un procedimiento de concurso, se establecen unos criterios para priorizar o para otorgar la capacidad de evacuación a las empresas que concursan, que plantean solicitudes de puntos de conexión, y una vez que se resuelven esos concursos se otorga el punto de conexión a los distintos ganadores de los distintos concursos en cada una de las subestaciones. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir. Desde junio del 2020 hasta que se abran esos procesos de concurso, no va a ser posible, en general, obtener nuevos puntos de conexión. No sé si me he explicado. Sí, buenos días, consejera, de nuevo. Me gustaría preguntarle sobre otro asunto, es en concreto sobre lo que ha ocurrido con la planta fotovoltaica y lo que está ocurriendo con la planta fotovoltaica de Usagre, que ha sido uno de los grandes proyectos que se han presentado dentro de las plantas fotovoltaicas de la región, la más grande de Europa. No sé si están siguiendo todo el proceso judicial, si ha habido algún tipo de interés por parte del Ministerio, de la ministra Rivera, si ha habido contactos con Iberdrola a raíz de este asunto. ¿Cuál es la posición de la Junta al respecto y cuál es la situación? Ya sabéis que es una planta cuya autorización no correspondió por cuestión de competencias a la Junta de Extremadura, sino que la competencia de sus autorizaciones reside en el Ministerio, en el Gobierno de España. Lo que puedo decir es lo que ya conocéis, ¿no? El proceso judicial pues sigue abierto y la sensación que nosotros tenemos es que todavía tiene recorrido. Con el Ministerio hay contacto permanentemente, diariamente, no solamente de todo tipo de cuestiones, porque tenemos muchas cosas con las que tratar. Buenas, consejera. Al hilo de lo que ha dicho de conexión eléctrica, puede ser la circunstancia, de hecho, estamos muy cerca, corríjame, de que al nivel de producción que vamos, de incorporación, mejor dicho, de megavatios solo fotovoltaicos, no tengamos la conexión, las subestaciones suficientes para evacuar toda esa energía. No sé si esta realidad, a corto plazo, un par de años, puede ser realidad. Es decir, tengamos mucho más electricidad generada que la capacidad para evacuarla. A ver, si te he entendido bien, Celestino.
Los números que os he comentado son los que hemos hablado, ¿no? 4.000 megavatios, ahora mismo 4.046 megavatios puestos en servicio, 1.788 megavatios en construcción, otros 2.439 megavatios en tramitación. Todos ellos cuentan con puntos de conexión a las redes, ¿vale? Todo este conjunto de proyectos o de megavatios cuentan con puntos de conexión a las redes. A medida que se vayan construyendo, se van a ir conectando y su producción de energía eléctrica se irá vertiendo al Sistema Eléctrico Nacional, atendiendo a las consignas que dé el operador del sistema, que es Red Eléctrica de España, ¿vale? Gracias a esa nueva planificación de la red de transportes, como decía, además de todas estas cifras, afloran nueva capacidad de evacuación para nuevos proyectos que se planteen en Extremadura. Concretamente, aunque hay alguna cuestión que tiene que matizar Red Eléctrica, pero concretamente estamos hablando de nueva potencia fotovoltaica que aflora en el conjunto de las infraestructuras planificadas en Extremadura. Estamos hablando de aproximadamente, para eólica y fotovoltaica, de 10.500 nuevos megavatios fotovoltaicos y eólicos para nuevos proyectos. Nuevos proyectos es que ni siquiera han empezado el trámite, ahora mismo se están diseñando. Y para termosolar estamos hablando de 12.000, termosolar y biomasa, estamos hablando de 12.818 megavatios adicionales. Estamos hablando, insisto, nuevos proyectos que ni siquiera han empezado la tramitación, con lo cual, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que el resultado de la planificación ha sido un buen resultado, sienta las bases del futuro del desarrollo renovable en Extremadura y, como consecuencia de ello, del desarrollo industrial también, y el urbanístico también, que, como sabéis, pues requiere de esas necesidades de energía eléctrica y, como decía antes, la mejor manera de producir energía eléctrica, o la más barata, es a partir de energía renovable. No sé si te he contestado. No, vamos, no va a haber problema. Ahora mismo la senda hasta 2026 yo creo que es muy favorable. Después del 2026, ¿qué ocurrirá? No lo sabemos, pero ahora mismo, hasta 2026, tenemos una capacidad de seguir desarrollando nuestro potencial renovable de una manera, pues yo diría amplia, muy amplia, muy amplia. Sí, a raíz de la pregunta de Celestino, ha dicho que esto ahora se abre un concurso para ver esas subestaciones. ¿Se podría dar el caso, digo, al cambiar el sistema y no ser Red Eléctrica quien pone las subestaciones, sino que va a ser una serie de proyectos que, porque no cumplieran determinados criterios, eso no se construyeran X subestaciones eléctricas y se redujera esta potencia? Bueno, ya Las subestaciones que salen a concurso pertenecen al Sistema Eléctrico Nacional y son propiedad de Red Eléctrica, ¿vale? Una vez que aflora capacidad, que es lo que digo que ha aflorado a partir del pasado día 20, se abren los procesos de concurso. Se establecen unos criterios y el que mejor puntuación obtiene se le adjudica la potencia. Ese es el esquema de funcionamiento. ¿Podría ocurrir...? Van a seguir siendo propiedad y las va a seguir instalando. Claro, era por aclarar un poco el sistema. El Sistema Eléctrico Nacional es las infraestructuras del Sistema Eléctrico Nacional son de la red de transporte, porque luego están las redes de distribución, que son propiedad de las distribuidoras. Pero la red de transporte es propiedad de Red Eléctrica, ¿vale? Y va a seguir siendo. Otra cosa son las infraestructuras que haya que construir desde las plantas de generación renovable hasta esas subestaciones, ¿vale? Digamos que el enchufe al Sistema Eléctrico Nacional es de Red Eléctrica, que son las subestaciones, y toda la infraestructura que llega desde las plantas de generación hasta esas subestaciones, eso es propiedad privada, propiedad de las empresas. Ahí cada uno pues tiene que diseñarse su forma de llegar a esas subestaciones. O sea, que lo que sale a concurso, vamos a decir, es esa parte privada. Red Eléctrica ya la va a instalar donde... Lo que sale a concurso es la capacidad de evacuación que tiene cada una de las subestaciones. En base a esa capacidad de evacuación de cada una de las subestaciones, las empresas privadas diseñan sus proyectos para poder verter esa energía eléctrica que producen a la subestación en función de esa capacidad.
como hasta ahora. Que lo había entendido otra cosa. Y después le quería preguntar con el tema, con la situación que hay ahora mismo energética a nivel mundial, ya hay países que, vamos a decir, han dado un poco de marcha atrás en cuanto a sus proyectos. Alemania ha vuelto a quemar carbón, viendo la situación. Si se alarga más esta situación energética mundial, ¿se podrían producir también cambios? No sé, lo más llamativo sería ampliar Almaraz en cuanto a su periodo de cierre, visto cómo está la situación energética. A ver, el parque nuclear es un elemento esencial en el proceso de transición energética. Eso, y lo va a seguir siendo hasta que la planificación que ha hecho el Gobierno de España pues determine su salida del sistema eléctrico nacional en el 2035, que es lo que está ahora mismo encima de la mesa. Eso por ahí. Por otra parte, la situación efectivamente mundial, la situación de crisis energética mundial, la conclusión que nosotros extraemos, visto lo visto, es que lo que hay es que, si cabe, es acelerar el despliegue renovable, que es lo que verdaderamente disminuye la dependencia energética de nuestro país. Y ahí está Extremadura, que yo creo que tiene que aprovechar esta oportunidad, primero para contribuir con su capacidad y su potencial, y luego aprovechar la oportunidad que significa todo el despliegue, todo este proceso de transición energética que está provocando, como digo, nuevas oportunidades para Extremadura. En cuanto al Almaraz, nosotros no es la primera vez que nos manifestamos. Si técnica y económicamente es viable y las empresas así lo solicitan, nosotros apoyaríamos esa solicitud de ampliación de operación. Sí, si me permite una pregunta a raíz de esto último del mix. Es que personalmente me ha llamado mucho la atención cuando ha habido la situación de calima y ola de calor, comprobar cómo las renovables también se veían afectadas por esa situación. La producción de fotovoltaica cayó y realmente tuvimos que compensarlo con gas. Hemos estado consumiendo en torno a la producción durante estos días, ha sido en torno al 40% de gas, cuando lo habitual o la media del año ha estado en torno al 14-15%, lo cual ha subido mucho los precios. Y claro, eso me llevaba un poco a pensar hasta qué punto el sistema renovable va a ser suficiente para mantener el mix de generación para el país cuando se quiten las nucleares, que son el 16% de forma estable durante todo el año. Un poco más, 20% aproximadamente. Bueno, en torno al 16-20% en función de la operatividad. Si quitas gas, en realidad con las fotovoltaicas no daba para mantener la producción y tampoco para mantener el sistema durante la noche, ¿no? Yo me alegro mucho que hagas esa pregunta. Una de las claves que tiene todo el proceso de transición energética, tal como está planteado, desde luego se encuentra en el almacenamiento, en las tecnologías del almacenamiento, sin duda ninguna. Todavía estamos al inicio de la década, queda bastante tiempo, se está incidiendo en esa evolución, en ese desarrollo tecnológico que implica el almacenamiento, y de momento, como digo, nuestra conclusión es que, si cabe, lo que hay es que acelerar todo ese proceso de despliegue renovable, acompañado con esa incorporación del almacenamiento. Como sabéis, aquí Extremadura también tiene un punto clave, como es el Centro Ibérico de Almacenamiento de Cáceres, que nos va a permitir acompañar todo este proceso de transición. Como digo, bueno, el sistema, la evolución del sistema energético está planificado ahora mismo a horizonte 2030. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está planificado a horizonte 2030 y, por tanto, se irán dando las circunstancias que, siempre respetando la seguridad del sistema, que eso está por encima de todo, se irá produciendo esa salida progresiva de los combustibles fósiles del sistema eléctrico nacional, y cada vez mayor será la penetración de las renovables en el sistema eléctrico nacional, para lo cual, como digo, es clave el desarrollo del almacenamiento y otras tecnologías, como planteaba el compañero, como es el desarrollo del hidrógeno verde. Realmente, a día de hoy, todavía esa tecnología no está madura, ¿no?, como para plantearse que de aquí a 7 años entre en funcionamiento, porque creo que no hay todavía ninguna infraestructura que sea capaz de almacenar megavatios de la noche a la mañana, ni de hidrógeno ni de baterías, ¿no? Bueno,
Pues no sé si 7 años es mucho o es poco. Pues no sé si 7 años es mucho o es poco. Lo que nosotros estamos viendo es que desde el punto de vista tecnológico se está produciendo una revolución, y especialmente en el almacenamiento. Nosotros tenemos ya aquí proyectos con desarrollos fotovoltaicos asociados a almacenamiento y están funcionando francamente bien, ¿no? Nosotros somos optimistas en ese sentido, somos muy optimistas y estamos confiados en que, y de hecho el mecanismo de recuperación incide mucho en esto, ¿no? Está destinando muchos fondos para el despliegue y para la evolución, para impulsar la evolución tecnológica del almacenamiento.